En este vídeo vamos a explicar un ejercicio propuesto en las pruebas de acceso a la Universidad de Murcia del año 2016 en la convocatoria de septiembre y que concretamente es el ejercicio 3A. Nos pide construir una pirámide recta de base pentagonal y que se encuentra apoyada en un plano oblicuo. Nos define la altura de 60 milímetros y nos da también como dato el plano oblicuo y en la base de la pirámide, el pentágono base de la pirámide abatido. Nos lo da en verdadera magnitud para que nosotros iniciemos el proceso haciendo el problema inverso del abatimiento de dicho pentágono. Primeramente vamos a determinar la traza alfa sub 2 abatida, alfa sub 2 sub 0. Elegimos un punto 1', 1 segunda cuya proyección vertical pertenezca a la traza alfa sub 2 del plano. Desde 1' trazamos una perpendicular a alfa sub 1, que va a ser en esta ocasión la charnela, y vamos a hacer luego un arco con centro en Z y la medida Z1 segunda. Donde ese arco corta a la perpendicular que hemos hecho desde 1' a la charnela alfa sub 1, tendremos el punto M. Si ahora unimos Z con M y lo prolongamos, tendremos alfa sub 2 abatida, observando en el dibujo que precisamente el punto B abatido se encuentra sobre alfa sub 2 abatida, lo cual nos va a facilitar el trabajo. Vamos a empezar desabatiendo la recta que contiene a los puntos B abatido y D abatido, B sub 0 y D sub 0. Esa recta es paralela a alfa sub 1. Eso nos da información de qué tipo de recta es. Se trata de una recta horizontal de plano. De manera que si con centro en Z hacemos un arco que hemos puesto de color azul claro y la medida Z B sub 0, ese arco cortará a alfa sub 2 en el punto B segunda. Y B' se encontrará justo en la línea de tierra, ya que es la única forma de que esté contenido en el plano alfa. A continuación trazamos una perpendicular desde el punto D sub 0 perpendicular a alfa sub 1. Esa perpendicular cortará a la recta R'BD en D'. Ya tenemos la proyección horizontal del punto D'. Para obtener la proyección vertical simplemente tenemos que trazar una línea vertical perpendicular a la línea de tierra hasta que corte a R segunda BD en el punto D segunda. Trazamos ahora la recta que contenga a los puntos A sub 0 y E sub 0. Es la que llamamos recta RAE sub 0. Es la recta abatida y que tiene las mismas características que la anterior. Va a ser una recta horizontal de plano. La desabatimos y tenemos R'AE y R segunda AE. R'AE es paralela a alfa sub 1 y R segunda AE es paralela a la línea de tierra. Ahora trazamos perpendiculares a alfa sub 1 que pasen por A sub 0 y por E sub 0. La primera nos va a servir para obtener A' y la segunda para obtener E'. Ambos puntos se encuentran en la recta R'AE. A continuación, desde A' hacemos una vertical hasta obtener A segunda y desde E' una vertical para obtener E segunda. Tanto A segunda como E segunda se tienen que encontrar en la recta R segunda AE. Utilizando el mismo tipo de recta, recta horizontal de plano, hacemos pasar una recta paralela a alfa sub 1 por el punto C sub 0. Esa recta la llamamos RC sub 0 y nos va a producir una R' sub C paralela a alfa sub 1 en la proyección horizontal de la recta y una R segunda sub C paralela a la línea de tierra, que es la proyección vertical. Si desde C sub 0 hacemos una perpendicular a alfa sub 1, esa perpendicular cortará a R'C en el punto C'. Y desde C' hacemos una vertical hasta que corte a R segunda C en el punto C segunda. De esta manera ya hemos obtenido los 5 puntos del pentágono, lo que sería la base en proyección horizontal y vertical de dicha pirámide. Presento una imagen coloreada del pentágono abatido en verde y las proyecciones en amarillo
para darle una mayor vistosidad al vídeo, aunque no sería necesaria. Para poder situar el vértice de la pirámide vamos a necesitar determinar el centro de la base de la pirámide, ya que la pirámide es recta. Lo vamos a determinar primeramente en el abatimiento. Por lo tanto, si hacemos una mediatriz al segmento D sub 0, E sub 0, donde la mediatriz corte a la línea de la altura C sub 0, tendremos el punto F sub 0. A continuación tendremos que desabatir el punto F sub 0. Vamos a aplicar la relación de afinidad que existe entre la figura en proyección horizontal y su abatimiento, para lo cual unimos F sub 0 con E sub 0, prolongamos la línea hasta que corte a alfa sub 1 en el punto M' segunda. Si desde M' segunda trazamos una línea que pase por E', esa línea prolongada determinará el punto F' en la perpendicular que hagamos desde F sub 0 a alfa sub 1. A continuación hemos de determinar F segunda, para lo cual vamos a hacer una recta horizontal de plano que esté contenida en el plano alfa. Trazamos por F' una recta R'F paralela a alfa sub 1 y la proyección vertical R segunda F contendrá a nuestro punto F segunda. Esa R segunda F es paralela a la línea de tierra, simplemente desde F' trazaremos una vertical hasta obtener F segunda. El vértice de la pirámide se tiene que encontrar en una recta trazada desde F y que sea perpendicular al plano alfa. Es decir, que desde F segunda habrá que hacer una línea que hemos puesto de color verde perpendicular a alfa 2 y desde F' una línea perpendicular a alfa 1. Lo que sucede es que como se trata de una recta oblicua y lo que nos dan es la dimensión en verdadera magnitud de los 60 milímetros de altura de la pirámide, no podemos medir directamente esos 60 milímetros sobre una recta oblicua y necesitaremos hacer una operación que será el giro de esa recta oblicua para situar la verdadera magnitud de los segmentos. Para girar la recta perpendicular haremos un segmento XF y en la proyección horizontal hacemos un arco en F', con centro en F' en la medida F'X', hasta que ese arco llegue a la altura de la línea horizontal que pasa por F'. De esta manera conseguimos el punto X'1. En la proyección vertical el desplazamiento que hace es paralelo a la línea de tierra, por lo tanto el X segunda se convierte en X segunda 1 como se ve en la imagen. La línea que hemos puesto de color verde es la que nos va a marcar la posición en la que tenemos que medir la verdadera magnitud de la altura del vértice, los 60 milímetros. Desde F segunda y por la línea verde medimos los 60 milímetros para obtener el punto V segunda sub 1. En proyección horizontal lo tendremos situado en la recta que habíamos hecho y que habíamos girado. Y ahí tenemos el punto V' sub 1. Ahora lo que hay que hacer es el proceso inverso al giro, es decir, desplazar el V segunda sub 1 paralelamente a la línea de tierra hasta que corte a la recta perpendicular en el punto que llamaremos V segunda. Y la proyección horizontal, simplemente haciendo una línea vertical, comprobaremos que en la recta perpendicular a alfa sub 1 que pasa por F' tendremos situado el V'. De esta manera ya tenemos los vértices de la pirámide en proyección horizontal y vertical. El proceso continúa uniendo los vértices de la base de la pirámide con el vértice de la altura, el vértice superior. Y hay que tener en cuenta qué partes son visibles y qué partes son ocultas. Por ejemplo, el punto B, que lo vemos pegado a la línea de tierra, en la proyección vertical va a pillar oculto, por lo tanto las aristas que llegan al punto B en la proyección vertical irán discontinuas. Por último he coloreado las caras visibles de la pirámide, viendo que solamente se repite en proyección horizontal y vertical la que hemos puesto de color verde, el resto son caras distintas que no se ven en una u otra de las vistas. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en los buscadores de internet y teclea blog dibuja Garlo. Y recuerda,
Si quieres aprender a dibujar, hay que practicar.